18 hospitales públicos de Antioquia habrían cobrado 2 veces una deuda a la nueva EPS y esta no está dispuesta a girarles nuevos pagos hasta que no repongan lo que se les pagó de más. Los usuarios de la nueva EPS en algunos municipios de Antioquia podrían quedarse sin servicios médicos por el bloqueo de pagos a 13 hospitales luego de que la EPS detectara que un grupo de abogados hizo cobros coactivos irregulares, recaudando hasta 5.000 millones de pesos por una deuda de 500 millones. Tenemos 18 hospitales que realizaron este cobro coactivo y allí encontramos que algunos de ellos tuvieron hasta más de un año sin recibir un pago por parte de la nueva EPS. Esta situación presentó graves crisis financieras en estos hospitales. El nuevo gerente del Hospital San Rafael de Carolina del Príncipe, Antioquia, llegó hace 5 meses a su cargo y encontró que la administración anterior hizo un cobro coactivo de 3.292 millones de pesos a la nueva EPS, que incluso publicó en sus redes sociales. Es un delito lo que hicieron. De este cobro, 1.200 millones de pesos fueron el pago de honorarios a la firma de abogados Sadensa, como lo evidencia esta factura. El hospital tiene bloqueado el giro de los recursos desde octubre del año 2023 a la fecha. La nueva EPS en nuestro hospital representa el 46% de los ingresos y de lo facturado. En la revisión de sus cuentas, la nueva EPS encontró que las 810 facturas por 3.292 millones de pesos que cobró por vía judicial el Hospital San Rafael eran las mismas que se habían conciliado previamente y por esto suspendió los pagos. A partir del próximo mes, si nosotros no se nos regulariza el giro de los recursos, ya nosotros nos tendremos que tomar la decisión de cerrar servicios no urgentes. Eso quiere decir no prestar servicios de salud, de consulta externa, medicamentos, odontología. Los nuevos gerentes de los hospitales que por el denominado cartel de cobros coactivos están sin flujo de recursos cuestionan por qué en su momento la nueva EPS no hizo la reclamación. Y la nueva EPS nunca en su momento o hasta la fecha ha interpuesto alguna acción judicial. La nueva EPS en su momento, cuando le llegaron los cobros coactivos, tampoco se defendió. Dejó vencer los términos. El interventor de la nueva EPS por ahora evalúa la manera de evitar el cese de servicios. Es un tema que vamos a acudir a los buenos oficios después de entablar la demanda penal a la Superintendencia Nacional de Salud para ver cómo, a qué salida encontramos. Mientras se resuelve este caso en los estrados judiciales, los usuarios de la nueva EPS corren el riesgo de no recibir la prestación de servicios. Luego de la intervención a las EPS Nueva y Sanitas, quedan otras 19 entidades promotoras de salud en situación de inviabilidad financiera. Hundida la reforma a la salud, las opciones son salvarlas o modificarlas con lo que la ley ya ha determinado. Gustavo. Mónica, los promotores de la reforma ya fallecida insisten en que la intervención no significa que cesen sus actividades, que no hay razones para el pánico e insisten en recordarle a los usuarios que las EPS no son agrupaciones de médicos ni hospitales y que estos seguirán existiendo y trabajando. Las intervenciones del gobierno a las EPS de esta semana hicieron más evidente la crisis económica del sector y su viabilidad futura. Están ante una inminente crisis de insostenibilidad financiera, como la han estado en 30 años. Ha habido por lo menos 3 momentos de la historia de Colombia en donde ha sido el gobierno el que ha tenido que entrar a financiar sus deudas para que se sostenga el sistema. Se dedicaron a desviar los recursos y nadie sabe a dónde, y dejaron de pagarle a los prestadores que atienden a sus propios afiliados. El modelo hay que replantear lo que no es sostenible, que financieramente hay que cambiar la forma de pago y que tenemos que garantizar que no haya velo corporativo y sepamos exactamente en qué se están gastando los recursos de la salud. El sistema en el que las EPS administran los fondos públicos de la salud y desde allí se les paga a los médicos y hospitales y a las IPS conserva a sus defensores dentro del Congreso. El caso de algunas EPS intervenidas por este gobierno como Sabia Salud es que la cartera más de 180 días después de la intervención prácticamente se triplicó. Entonces nos preocupa por un lado y sobre todo el tema de los pacientes y adicionalmente el deterioro de todo el sistema, porque van a retrasarse pagos a los prestadores. Yo creo que eso genera una zozobra terrible en el sistema de salud, pero además habrá que recordarle al gobierno que de aquí en adelante todo lo que suceda en términos de la prestación del servicio por parte de esas EPS que están intervenidas
será el gobierno quien deba responder por eso. Y los críticos del sistema confirman que esta crisis es la mejor oportunidad para reformar el sistema, para hacerlo viable, pero insisten en que la urgencia del momento es no dejar desprotegidos a los pacientes. No van a sacar trabajadores, no van a cancelar tratamientos, no van a suspender autorizaciones, es decir, si las personas ganaron una tutela, si tienen un procedimiento de alto costo, si tienen una autorización de especialista, todo eso sigue andando. Prestadores de servicios son los que garantizan el acceso, es decir, las clínicas y hospitales, y esas no se cierran, esas siguen existiendo. En los últimos 21 años se liquidaron 119 EPS por estar desfinanciadas y no garantizar el derecho a la salud de sus afiliados. Esa lista seguirá aumentando si el modelo no cambia o si los gobiernos deciden hacer inyecciones de capital para equilibrar las finanzas de estas empresas cuyas inversiones con recursos públicos son desconocidas. Las clínicas y hospitales del país que viven de los giros que les hacen las EPS por los pacientes atendidos tienen deudas pendientes de pago por 16.9 billones de pesos y tienen más fe en los pagos de las que pidieron salir del sistema que en las que están intervenidas. El más reciente informe de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales reveló que la deuda de las EPS ascendió a 16.9 billones de pesos. El 81.1% corresponde a 13 EPS que están en operación y el 18.9% a 16 EPS que ya han sido liquidadas. La mayor deudora es la nueva EPS con una cartera en mora de 1.4 billones de pesos. Le siguen las liquidadas Medimás con una deuda de más de 669 mil millones, Comeva con 457 mil millones de pesos, ambas con un 100% de cartera en mora. Sanitas con una cartera en mora de 427 mil millones de pesos, Sura con más de 596 mil millones de pesos y la EPS Caja Copi, que pidió recientemente salir del sistema de salud con una deuda de más de 155 mil millones de pesos. En el régimen contributivo, la principal deudora es la nueva EPS para este grupo de hospitales, con 3.1 billones y 45% de cartera vencida. Y en el régimen subsidiado están Savia Salud, Emsanar y Asmed Salud. En total, las EPS liquidadas han dejado deudas a las clínicas y hospitales por 2,7 billones de pesos. Sin embargo, el gremio del sector asegura que la intención de las EPS Salud Bolívar, Sura y Compensar de salir del sistema no genera mayor preocupación, como sí pasa con algunas entidades ya intervenidas, incluso en proceso de liquidación. Es que ellas mismas han demostrado que tienen unas reservas y que tienen una solidez para responder, pero no pasa lo mismo con otras entidades que están en intervención. En ese sentido, el gremio insiste en la implementación del Fondo de Garantías que permita responder por las deudas de las EPS liquidadas. Nosotros le hemos pedido al gobierno que cree un mecanismo, puede ser un fondo de garantía, que responda por las acreencias de esas compañías, porque defraudaron al sector hospitalario. Se espera que en los próximos días la Contraloría revele el informe sobre a qué IPS les hacen primero los giros las entidades prestadoras de salud.